Saludos amigos, qué bueno tenerlos nuevamente acá en Set de Piel. Yo soy el Dr. Yamil Lara y como siempre me acompaña Juliana Elizondo, sexóloga. Gracias, gracias. Señores, hoy estaremos hablando de un tema que muchas veces pasa desapercibido en los aspectos de los elementos más susceptibles de la persona, por decirlo así. Y hablamos un poco del tema de duelo. La pregunta grande es ¿qué tiene que ver el sexo con el duelo? Muchas veces la gente puede preguntarse eso, pero no podemos perder de perspectiva que el sexo es, sin embargo, el gran olvidado en el aspecto de duelo. Somos seres sexuados, desde que nacemos hasta que morimos. Y todo este transcurso vamos a vivir unas etapas que van a estar marcando cada uno de estos procesos. Pero ¿qué pasa, Juliana? ¿Qué pasa entonces si mi pareja muere en un momento determinado? ¿Qué pasa entonces si alguien en la familia muere en un momento determinado? ¿Cómo muchas veces esto puede verse en el sexo? Como bien dices, Yamil, cuando estamos en un proceso de duelo, cada persona es individual, su reacción va a ser individual y vamos a hablar después de las etapas generales de duelo. Pero generalmente se divide en dos grupos en cuanto hablamos del sexo, ¿verdad? De cómo la gente se comporta o las personas nos comportamos referente al sexo a un momento de duelo. El primer grupo trabaja todo lo que es el aspecto del dolor, trabaja todo lo que es el aspecto de la pérdida, se concentra específicamente eso, alejándose totalmente de toda posibilidad de placer. Y cuando hablamos de sexo, hablamos de placer, hablamos de vínculo, hablamos de las caricias, hablamos del gozo. Y en este grupo específicamente, las personas no relacionan nada que tenga que ver con el placer con el dolor que están viviendo. Así Prácticamente lo que me estás indicando es que estas personas a lo mejor se sienten culpables de darle espacio a lo que es el aspecto de placer porque entienden que están fallándole a la persona que ya no está. Claro, lo ven como un irrespeto, o sea, el que yo me sienta bien, el que yo viva un espacio de placer, de gozo, de risa, es como irrespetar a la persona que Interesante, se fue. pero no todo el mundo reacciona de esa manera. Entiendo que hay otro grupo de personas. El segundo grupo básicamente lo que hace es todo lo contrario. Okay. Pueden utilizar el sexo como este espacio de escape precisamente del dolor. Entonces lo utilizan casi hasta obsesivamente. Y es para evitar estar en ese espacio de introspección, de dolor, de pérdida de la conciencia, en un espacio donde básicamente cuando estamos hablando de la pérdida, muchas personas ni siquiera lo creen. Es como que irreal esta postura, es como se vuelve irreal. Así que tenemos un grupo de que huye de este espacio de sexo y tenemos el otro grupo que básicamente lo que hace es acercarse a ese espacio de sexo distorsionadamente, diría yo, porque entonces la parte del vínculo, la parte de ese compartir y acercarme con la otra persona no necesariamente se da. Es más que todo la vivencia de la interacción erótica para alejarse completamente de lo que es el dolor. Cabe señalar también que dentro de estos aspectos se ve un poco del proceso de culpa. Con culpa, pero la culpa con el aspecto de control, y te explico un poco. A lo mejor yo, aquel grupo de personas que puede irse con la parte de explotar todo con una hipersexualidad, es porque yo puedo tener control en lo que siento en el aspecto sexual versus el no poder haber tenido control de aquella pérdida en un momento determinado. Correcto. Y entonces ahí es donde se entran las conductas un poco chocantes dentro de todo el proceso. Pero ¿qué sucede? No todo queda ahí, porque el proceso de duelo podemos verlo en 5 fases que fueron descritas en un momento en el libro sobre la muerte y el morir de Elizabeth Kubler-Ross, que ella establece 5 etapas básicas donde a lo mejor la persona pasa en el proceso de duelo. Primero que todo, Juliana, vamos a encontrar que la persona entra en una negación. Y en esa negación vamos a ver ese proceso donde se amartigua el golpe, donde a lo mejor yo busco ese cojín y poder decir, no, no puede ser lo que estoy viviendo. De ahí vamos a ver la ira, viene el coraje, viene la molestia, viene el aspecto también de pelear con todo el mundo y no sentirse entonces en control de esas emociones. Imagínese entonces usted que en una etapa de ira venga alguien a buscar un contacto sexual. Correcto. Hay personas que no van a poder responder positivamente. Tenemos la negociación en la tercera etapa. En esta negociación ya estamos buscando cómo hasta cierto punto podemos decir, esto es un sueño, yo necesito levantarme de esto, ver cuál es la realidad de acción, que me va a llevar entonces a la cuarta fase, que yo creo que es una de las más importantes, y es la fase de la depresión. Ya es la fase depresiva, donde está la tristeza, donde está el vacío, donde está el elemento de poder sentir que ya hay algo que no tengo.
empiece el camino a la transformación. Y aquí es donde muchas veces las mismas personas pueden entrar en el grupo 1 o en el grupo 2 dentro de todo esto para llegar a esa última fase, que es la fase que todo el mundo debe estar esperando, y es el aspecto de la aceptación, donde prácticamente nos acomodamos, nos ajustamos a un nuevo proceso de vida y entendemos entonces que como seres sexuados esto tiene que continuar. Y lo interesante de eso es que usted puede entrar y salir de las etapas, no necesariamente van en un orden, o sea que puede ya haber pasado la tercera etapa y virar a la primera, o sea que es bien individual la forma en la que nos comportamos. También yo creo que tiene mucho que ver, Yamil, cómo muere la persona. Correcto, claro. Porque ese aspecto de cómo muere te prepara o no te prepara a este evento. Ahora, cómo yo me comporto, mi mundo erótico, es bien importante que usted sepa que buscar ese vínculo, y verdad, cuando hablamos de sexo, no necesariamente estamos hablando de coito, claro. exacto, o sea que el abrazo, el beso, el refugio, todo esto son comportamientos eróticos, son comportamientos sexuales, así que de alguna manera buscarlo, permítase buscarlo, permítase vivirlo, y yo creo que también permítase descansar del dolor, así que si nos vamos a un lado donde no queremos del todo nada, nos evitamos o nos perdemos de la posibilidad de poder encontrar un cierto refugio para poder descansar un poco de nuestro dolor. Pero si nos vamos al otro grupo, que es obsesivamente tratar el sexo, es muy posible que el vacío también se haga mucho más, se acentúe mucho más y entonces termine usted sintiéndose todavía más solitario. Ahora, lo bueno es que cada uno va a ir mermando. Claro. En el caso del número 1, mientras la persona va aceptando y viviendo las etapas, pues entonces va disminuyendo y va acercándose más su deseo. En el caso del grupo número 2, conforme vaya perdiendo el deseo erótico, entonces más usted va a darse la oportunidad de vivir esa etapa de duelo, caer en las 5 etapas que mencionó Yamil, y entonces poder el proceso llevarlo a plenitud hasta un momento donde sea aceptación y ya el duelo sea parte del proceso correcto que da vivir. Señores, prácticamente es importante entender solamente una cosa. En el sentir todo es válido. No se sienta culpable desde el aspecto a lo mejor si está en un grupo 1 o un grupo 2, porque a la hora de la verdad es poder llegar a esa aceptación y poder entender que continuamos con nuestra vida. Señores, esto es El de Piel. Gracias, Juliana, por otro ratito más. Así que nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Pura vida. Bye, bye.